económico, digamos, para analizar. Bueno, yo pensé que podíamos encarar lo que les ha estado anunciando el ministro Caputo y también el presidente, por el tema de referido dólares, a establecer prácticamente en forma virtual un blanqueo permanente de capitales, permitiendo, sobre pretexto de monetizar la economía con dólares, que la gente saque los dólares del colchón sin tener ningún tipo de procedimiento ni investigación sobre cuál es el origen de esas monedas extranjeras, porque bueno, en vistas de que según dicen, los argentinos tienen más de 200.000 millones de dólares bajo el colchón, cosa que habría que preguntarse cuáles son los argentinos que tienen 200.000 millones de dólares bajo el colchón, ¿no? Sí, ¿no? Debe ser un segmento muy pequeño. Y obviamente una porción de la clase media alta y una porción del 5% de la cúpula de la pirámide distributiva de Argentina. Y bueno, y entonces admitirles que hagan gastos en la economía sin preguntarles cuál es el origen de esos dólares, ¿no? Bueno, la verdad que esto parecería ser un despropósito gigante, no solamente respecto a la legalidad que tenga en una medida como esta, ¿no? Generalmente las leyes impositivas, y dentro de las leyes impositivas, los blanqueos, que son una forma de disculpa a quienes no pagaron anteriormente impuestos, son leyes que pasan por el Congreso. Tienen que ser aprobadas por la Cámara de Diputados, por lo menos, y generalmente el hecho de adquirir un perdón por no haber pagado impuestos anteriormente tiene un costo para los contribuyentes. Bueno, a eso llamamos blanqueo. Es cierto que Argentina ha estado haciendo uso y abuso de los regímenes de blanqueo. Prácticamente, si en los últimos años hemos tenido un promedio de un blanqueo cada año y medio, ¿no es cierto? En general estas son medidas excepcionales que se establecen en los sistemas tributarios, pero excepcionales. Totalmente. En Argentina casi que se han convertido en rutina, claro, ¿no es cierto? En habituales, ¿no? En habituales. Sí. Y la verdad que eso lesiona mucho la capacidad de recaudación de un Estado, ¿no? Y sabemos que cuando el Estado recauda impuestos, con esos impuestos se financian las jubilaciones, los gastos en salud, los gastos en educación, los gastos en seguridad y demás. Entonces, bueno, si se lesiona ese ingreso, digamos, de los impuestos o de la recaudación impositiva, esto implica que para mantener el superávit fiscal hay que hacer un ajuste en gasto, ¿no? Otro ajuste más en gasto, otra vuelta más de la tuerca. Entonces, bueno, evidentemente, el gobierno de Milei recurrió a un blanqueo muy generoso, porque hasta un monto de $100.000 en efectivo en un determinado plazo, la regularización de ese importe era gratis, pero ahora no conforme con eso, parece que están planteando de que no van a pasar por el Congreso, no lo van a hacer aprobar como si fue el anterior, y esto va a ser perpetuo, es decir, todo el que tenga guardado dólares y quiera realizar un gasto, es decir, un señor X tiene guardado $200.000 y quiere comprar una casa, y bueno, la va a poder comprar sin que el escribano le pregunte de dónde viene, claro, sin que los organismos de control del origen de los fondos del Estado le pregunten de dónde salen, y los orígenes de esos fondos pueden ser lícitos o ilícitos, claro, ¿cierto? Sí, sí. De por sí ocurrió un delito, que es el delito de evasión. Eso te estaba por decir. Eso de por sí es un delito. Ese dinero no pagó impuestos. Pero en paralelo, además de no pagar impuestos, esos fondos pueden tener orígenes lícitos o orígenes ilícitos. Lícitos son cuando provienen de
un movimiento comercial de un determinado señor. Es decir, por ejemplo, lo vamos a decir fácil, un señor tiene un comercio y vende una parte de su mercadería sin emitir factura, es decir, sin pagar impuestos por eso. Claro. ¿Estamos? Claro, sí. Y entonces, pero ese origen es un origen lícito, que está en función de su actividad que es lícita, de comercio, de industria o de lo que sea. Ahora bien, hay otros fondos que pueden venir de orígenes ilícitos, como por ejemplo, robar un banco. Claro. Estoy yéndome a un extremo, pero puede ser o el narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ¿no es cierto? Bueno, entonces el establecer perpetuamente que las personas puedan usar, las personas o las empresas, ¿no es cierto?, puedan usar esos importes sin preguntarle de dónde, cuál es el origen y sin tener ninguna sanción ni ningún costo, significa que se pueden inyectar a la economía fondos que tengan orígenes ilícitos. Y bueno, la verdad que eso convierte el país en un cuasi o en su totalidad en un paraíso fiscal. Y la verdad que no hay experiencias en el mundo de un paraíso fiscal que tenga el tamaño de la República Argentina, con las fronteras que tiene la República Argentina, ¿no es cierto? Claro. O sea, paraísos fiscales siempre nos referimos a economías muy pequeñas, que generalmente son islas. En Estados Unidos hay determinados estados que son paraísos fiscales, pero la verdad, un país del tamaño de la República Argentina, con las fronteras que tiene la República Argentina, con los países limítrofes, la verdad no existe experiencia en el mundo sobre eso, ¿no? De convertir un estado en un narcoestado. Claro, yo te estaba por preguntar, bueno, es evidente que esto está pensado para un sector súper minoritario de la sociedad. Pero volvemos a lo mismo, siempre se está pensando en cuestiones financieras y acá no hay producción, no hay trabajo. Sin duda. Esto agravaría más esa visión, digamos, sin duda lo agravaría, financista de la economía. Sin duda lo agravaría, y en un contexto recesivo para la actividad económica, liberar en el país cualquier actividad ilícita, la verdad que es de gravedad, ¿no? Porque en un momento en donde el empleo registrado está cayendo y donde las personas no encuentran inserción laboral, evidentemente participar de esas actividades ilícitas es una forma fácil de poder hacerse de unos mangos, ¿no es cierto?, en de los sectores populares. Entonces, la verdad es peligrosísima la propuesta. Podría decirse evidentemente todavía no sabemos qué tipo de reglamentación podría tener. Primero, no debiera poder realizarse una cosa así si no pasan esas leyes por el Congreso. Pero ya se ha emitido la intención de establecerlas por decreto, ¿no es cierto? Y todos sabemos que un decreto tiene que ir al Congreso y tiene que ser rechazado por ambas cámaras para que realmente sea rechazado finalmente. Y también conocemos que la Corte Suprema de Justicia no interviene en estos casos, ¿no es cierto? Porque uno podría decir, bueno, pero es un decreto a todas luces inconstitucional. Bueno, pero la verdad que tenemos ahí muchos puntos flojos, ¿no es cierto? Y bueno, por la experiencia que tenemos, no nos dice que tengamos esperanza, ni que la justicia lo frene, ni que se frene en las cámaras legislativas. De modo que sería, la verdad, algo de extrema gravedad. Veríamos cómo piensan instrumentarlo. Yo creo que, la verdad, en realidad, una parte de esta propuesta deviene de la desesperación que tiene el ministro Caputo, porque evidentemente tiene claro que los dólares que entraron, a pesar de ser una montaña, ¿no? Porque 20.000 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional, y no tan solo eso, los otros miles de millones de dólares que van a entrar también a instancias de otros organismos internacionales, y el
prácticamente lo que vendría a ser el equivalente del ministro de Economía de Estados Unidos, que ha dicho que en todo caso si no le alcanza también lo van a ayudar, pero evidentemente parece que no va a alcanzar, ¿no es cierto?, en función de la escala de vencimientos que tiene para el año próximo. Entonces, evidentemente, están tratando de ver de dónde la economía llegan mayor cantidad de dólares, ¿no es cierto? Y la verdad que han encontrado esta forma que, una gran preocupación, porque estarían convirtiendo a Argentina en un paraíso fiscal gigante, en un narcoestado, y la verdad, esto tampoco ayuda a que el país pueda insertarse en los circuitos, ni siquiera en los circuitos financieros internacionales, porque existen organismos internacionales que condenan los fondos con orígenes ilícitos o dudosos, ¿no es cierto? Sí, y que regulan el comercio internacional. Entonces, a ver, si Argentina es reputada como una economía no de gran seguridad en cuanto a sus orígenes, eso también lesiona la posibilidad del país, pero no solo del país, sino de las empresas que están en el país para conseguir financiamiento externo. O sea que le pondría un rótulo de país no serio en ese aspecto. Claro. Entonces, bueno, la verdad que las cosas son bastante complicadas. Veremos cómo sigue evolucionando esto, que parece ser, no sé, como un... No, pero no podemos decir que las medidas que tome este gobierno nos sorprenden. La verdad que no, una más loca que la otra, claro, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente la capacidad de sorpresa la tenemos como saturada. Como que ya nada nos sorprende, ¿no es cierto? Pero hemos perdido la sensibilidad de la sorpresa. Hemos perdido la capacidad de sorprendernos con cada vez con las cosas que se proponen o las manifestaciones que se hacen. Entonces, pero bueno, la verdad que es muy preocupante, no solamente en cuanto a un tema económico, sino que es muy preocupante en cuanto al tipo de sociedad en la que vamos a querer vivir y queremos que vivan nuestros hijos, nuestros nietos, claro, ¿no es cierto? Bueno, porque la verdad salir de una mecánica o de una lógica de narcoestado es algo muy difícil, ¿no? Y tampoco están pensando, o sea, que vaya a entrar gran cantidad, o por lo menos no lo que el gobierno espera, por medio, digamos, de las exportaciones de las commodities, como puede ser, por ejemplo, la soja. Bueno, lo que pasa es que se está liquidando en este momento, hay una liquidación interesante en este momento. Por supuesto, el agro siempre presiona, ¿no es cierto? Porque la verdad que el dólar no les es muy atractivo en este momento con el valor que tiene, entonces siempre están presionando, pero ha habido una liquidación interesante. Pero eso transcurre en el primer semestre y luego tenemos que esperar hasta el próximo primer semestre, ¿no? Y bueno, me parece que el tranco es un poco largo. Me parece que los 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario que ya están comprometidos teóricamente por los vencimientos, un adelanto, porque con eso el país debiera pagar los vencimientos del año que viene, que son muy exigentes, medio como que están viendo que no les van a alcanzar y que una vez que se hayan fugado una parte de estos 20.000 no le va a quedar para pagarle, o sea, piensan que ya lo van a usar para otra cosa, entonces para el año que viene eso no va a estar, ¿no? Dice, si se pudieran llevar los lingotes de oro a Londres, ¿de dónde lo van a sacar? ¿No es cierto? Y parece que cuajó esta idea brillante de establecer un virtual blanqueo permanente, ¿no? Y tratar de que los argentinos o los no argentinos de que viven en el país saquen de lo que ellos dicen el colchón esos dólares. Ahora yo diría que el primero supuestamente del colchón, ¿no? O sea, en montos importantes, porque a ver, vamos a hablar. O pensemos en el dólar negro muy oscuro. ¿De qué lado? Yo creo que están usando un argumento que posiblemente llegue,
sensibilice a algunos grupos, ¿no es cierto? Que diga, bueno, pero en otros momentos el país tenía inseguridad y por ahí comerciantes y profesionales hicieron dinero, lo sacaron porque el país no les ofrecía seguridad, o sea, que un argumento es cierto, eso pasó, pero creo que esos sectores ya los han traído, ya los han blanqueado, porque son los sectores de clase media, ¿no? Claro. Entonces, esos ya los han blanqueado y ya los están gastando, porque no llegan a cubrir, digamos, el nivel, o para cubrir los gastos para mantener el nivel de vida, ¿no es cierto? Entonces los están gastando. El resto son grandes, empezando por el ministro Caputo a la cabeza. Yo diría que él está pensando en los demás, pero te vamos a ver si él va a traer todo lo que tiene afuera, ¿no es cierto? Claro, sí. O el ministro Sturzenegger, si va a traer, porque él es uno de esos que tienen 200.000, ellos son uno de esos que tienen 200.000 millones de dólares afuera, digamos, ¿no? Que si ellos confían en lo que están haciendo, tendrían que ser los primeros en traer. Habría que ver si lo van a traer, ¿no es cierto? Pero en realidad estamos hablando de capitales grandes. Yo creo que el tema del pequeño que tiene unos, y lo está haciendo porque no llega a en el mes poder cubrir los gastos que le permitan mantener su nivel de vida. Entonces eso ya está ocurriendo. Para eso no es este blanqueo permanente. ¿Ah? Claro, sí. Porque esos sectores ya blanquearon en los blanqueos anteriores. Hubo 3 blanqueos al hilo. En los últimos tiempos. Esto ya sería el cuarto. Y ya, pero este sería el cuarto permanente. O sea, permanente, o sea, de acá para adelante cualquiera puede traer cualquier cosa de cualquier origen sin que nadie le pregunte de dónde lo trajo. La verdad, sinceramente, yo creo que eso se está usando el argumento de esos sectores, pero en realidad no son esos sectores. Me imagino cómo deben estar los contrabandistas, los narcotraficantes, los lavadores. Claro, allí están esperando en la línea. Saboreando. Esperando en la línea qué es lo que van a hacer, claro, ¿no? Sí, a mí la verdad que lo que me preocupa en esto, o sea, una de las cosas la inseguridad que puede traer a la país. Obviamente, por eso dije, o sea, al margen del tema económico, el problema es el tipo de sociedad en la que nos están preparando para que vivamos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Total, ellos realmente tranquilamente se van a ir en todo caso, o tienen el poder para que les defienda, ¿no? Sí, tienen el poder, lo gobiernan, y el resto me hace pensar como hoy por hoy, que dicen que es Ecuador, Colombia en algún momento, ¿no es cierto? Claro. Pero con el territorio que tiene Argentina. No, pero claro, empiezan a tratar de lavar dinero y empiezan a comprar propiedades. Obviamente. O sea, que ellos van a lo mejor desde dólares, yo diría oscuros, porque puede venir del narcotráfico, incluso pueden venir fuera del continente, como así pasa en Ecuador. Imagínense, ellos van a traer esos dólares, pero no se van a quedar así, ellos van a venir acá, van a querer controlar. Sí, y ahí seguro está la violencia, la inseguridad que se puede llegar a crear. Averigüen un poquito cómo es Ecuador, un país tan inseguro se ha vuelto. Sería terrible para la Argentina. Aparte, tanto que dijeron que contra los corruptos, contra todo, sería estos dólares sin declarar, además, como un blanqueamiento a la corrupción. Sí, claro. Tanto que dijeron de corruptos, y ellos ahora estarían abriendo estas puertas de alguna forma para blanquear la corrupción. También. Sí. No, también. Increíble, por Dios. Y recordar que siempre que el Estado se retira, y este es un Estado que se retira permanentemente, alguien ocupa ese lugar y, las organizaciones de narcotráfico ocupan bastante, entre comillas lo voy a decir, para que no me digan que le estoy haciendo ninguna propaganda, pero ocupan bastante eficientemente ese lugar. Entonces, la verdad que es preocupante, ¿no? Es preocupante, qué aterrador. Es preocupante a nivel social, si ese es el país en el que se quiere vivir. Con el agravante que esos capitales vienen, se blanquean, se lavan y tranquilamente, así como vienen, se van.
Sí, ¿no? también, ¿no? Sí. También. Son capitales golondrinas. También, Sí. ¿no es cierto? Así es. Entonces la verdad que es una decisión de alto impacto y de alto nivel de consecuencias, ¿no? Sí. Preocupante esa situación. Yo creo que nadie quiere vivir en un país que esos dólares que traigan, que blanqueen, convirtiéndonos prácticamente como un paraíso fiscal, y luego encima se lo lleven esos dólares. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Con la corrupción, blanquear, que van a blanquear, la inseguridad, la violencia, por favor. No, sería muy preocupante. Esperemos que no pase, o de qué forma, alguna forma, tiene que haber una solución, una forma de poner un alto, una forma de parar para que no suceda esto, para que Argentina no se vuelva un país lleno de corrupción, violencia y el poder del narcotráfico. Eso es lo más temible. Claro. Pasa en nuestras regiones, en los países vecinos. Así que bueno, preocupante. Tanto que hablaron de corrupción y ellos estarían, al parecer, están por blanquear la corrupción. Claro. Bueno, pasamos a otro tema. Graciela, gracias por la columna y las advertencias, ¿no?